En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 3 de marzo del 2021, es miércoles de la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Estaba pensando yo que siempre me confundo, fíjense, me pasa, lucho mucho contra eso porque digo una fecha e inmediatamente pienso en otro mes, porque para mí es 3 de febrero, hace un mes exactamente estábamos celebrando la fiesta de la santa patrona de mi país, Nuestra Señora de Suyapa, entonces se me vino inmediatamente a la mente. Bueno, vamos a otra cosa, pues hoy voy a hablarles de Santa Catalina o Catherine Drexel. Bueno, se trata de la santa fundadora, oígame, que fundó cualquier cantidad de escuelas para los indios nativos en Estados Unidos y para los negros. Ella es la fundadora de la Xavier University, ahí en Nueva Orleans, que era destinada para la atención de la gente de color. Sufrió tantísimo. Ella nace en 1858. Su papá era un banquero, Drexel, que pues le dejó una gran fortuna y era hija de la primera esposa de él, porque él se volvió a casar. A partir de los 33 años dedicó toda su vida, y ustedes dirán, bueno, padre, 33 años, ya estaba un poquito mayorcita. Sí, pero es que vivió 96 años porque va a morir hasta 1955. O sea que realmente toda la vida, solo que en 1930 ella sufrió un ataque de corazón y prácticamente los últimos años de su vida los pasó retirada, digamos, con un servicio menor, pero con muchísima oración. Miren, ya les digo, fue atacada por todos lados, porque estamos en una época en la que todavía en Estados Unidos se sigue sufriendo esto. No piensen en todo el movimiento de Black Lives Matter, o sea, que la vida de los negros vale, y bueno, la vida de todos vale, ¿no? Pero en esta época es durísimo, ¿no? Ella no alcanza a ver todo lo que será la lucha civil de Martin Luther King y todo aquello, pero evidentemente ella es precursora de la defensa de los indígenas y de la defensa de los negros. Bueno, fue beatificada en 1988 y fue canonizada en el año 2000 por San Juan Pablo II. Viene bien hablar de estas cosas, ¿no? En estos días, porque realmente sigue habiendo esa discriminación en contra de la gente de color, en contra de los migrantes, de los latinos, en fin. Eso es una cosa que lamentablemente crece todavía y a veces es animada, es aupada por estos movimientos de raza aria que se creen un poco herederos de Hitler y siempre tendrán sus discípulos por ahí, por todas partes. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Jeremías. Jeremías es el profeta que más se parece a Jesús por su sufrimiento. Y aquí lo vemos claro. Capítulo 18, versículos del 18 al 20. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí, vengan, tendamos un lazo a Jeremías porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios, Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios, ¿acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues sí, Jeremías es el que más se parece a Jesús en cuanto a los profetas, ¿no? Pues es que sufre el pobre, el ataque de los suyos. Han cavado una fosa y de hecho lo metieron a un pozo, ¿no? Y Jesús estará también en uno. Cuando hablamos de la cárcel, en el momento entre el jueves santo que lo capturan en Getsemaní y el viernes que llega al Sanedrín, realmente es en un pozo en el que meten al Señor Jesús. Esa era la cárcel. Cuando uno está ahí en Jerusalén le enseñan y lo meten a uno ahí, Dios mío, se queda uno. Y eso probablemente estaba lleno. Nos decía el guía, que era un arqueólogo argentino, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nos decía, hombre, imagínense esto lleno de lodo. O sea, esto ahorita está pues vacío completamente, pero imagínense eso, sufrirlo. Aquí había luces en algún lugar, ¿no? Pero ahí era completamente oscuro, realmente. Y después de que lo han golpeado y todo. Bueno, Jeremías, a pesar de eso, ora. Y eso mismo ocurrirá con el Señor Jesús en la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es exactamente la actitud que debemos tener todos. Cuesta, claro, amen a sus enemigos, oren, cuesta esto, no hagan el bien a los que los odian. No es fácil, pero tenemos que, en eso está el cristianismo realmente, ¿no? Duele cuando hay gente que nosotros hemos ayudado, que hemos querido, o que seguimos queriendo, lógicamente, pero allí es donde debemos perseverar, allí es donde se prueba el temple del que estamos hechos. ¿Y el Evangelio? Fíjense, una de las grandes incomprensiones y de los grandes dolores que va a sufrir el Señor Jesús. Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28.
En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí, podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 momentos, ¿no? Capítulo 20 de Mateo implica el segundo anuncio de la pasión. El primero está en el capítulo 16, la reacción de Pedro, ¿no? Que, ¡ay, lejos de ti, Señor, que te vaya a pasar esto! Apártate de mí, Satanás. Muy bien, es el primer anuncio de la pasión. Segundo anuncio es este. Acuérdense que hemos escuchado la continuación de ese anuncio primero en la transfiguración del domingo pasado. Hace 3 días escuchábamos precisamente eso. Pero bueno, pero en la versión de Marcos. Ahora en esta versión de Mateo, el segundo anuncio de la pasión, Jesús es claro. Oigan, prácticamente está describiendo lo que le va a pasar. Lo van a prender, se van a burlar de él. O sea, todo lo que está describiendo, y lo van a matar, lo van a azotar, incluso dice, o sea, todo lo que realmente ocurrió. Y los discípulos, parte sin novedad. ¿Aquí qué pasó? O sea, el maestro les está abriendo el corazón. Les está diciendo: vamos a Jerusalén. O sea, en mi ministerio en Jerusalén no va a ser ir a comprar recuerditos, ¿verdad? O sea, el ministerio en Jerusalén va a ser dar la vida. Y estos benditos, y esa doñita, la hija de los Zebedeos, o sea, yo no sé qué ondas. O sea, realmente, qué mal ejemplo el de la mamá, ¿no? O sea, se anda pidiendo ahí, en mi pueblo dicen cocora, es decir, andan pidiendo ahí que salgan bonitos en la selfie, allá al lado del Señor Jesús, ¿verdad? Que puedan publicarle en Instagram la fotografía para que esta mentalidad tan raquítica de nuestra fe, aparentar, aparecer, así es. Y cuidado, es que se indignan los otros 10, sí, pero por Dios, no se indignaron contra los 2 aquellos porque, uy, qué bárbaros, estos no entienden al maestro. No, es que ellos querían ese lugar también. Ellos querían aparecer ahí, sobresalir frente a los demás, que todos les aplaudieran, que todos los reconocieran. Eso nos pasa a todos. Eso tenemos que convertirnos. Llevamos 2 semanas ya de Cuaresma y de repente la soberbia, la vanidad, es una de las cosas por donde nos tiene más socados el diablo. Y por eso tenemos que resistirle firmes. Y la tercera parte, todavía más evidente, ¿no? O sea, aquello de Jesús con su paciencia, es increíble la paciencia del Señor, junta a los discípulos y les dice: miren, ya saben que los grandes oprimen a los pueblos, los tiranizan. Eso pasaba en el siglo I, seamos honestos, pero en el siglo I. Ahora en el siglo XXI eso ya no pasa. No me hagan hablar de lo que está pasando en mi país y de lo que pasa en tantos países. Los grandes siguen siendo unos tiranos, siguen siendo déspotas y siguen aprovechándose de los pobres y siguen aprovechándose, no de la inocencia, porque yo creo que es hasta de la indiferencia, porque a mi pueblo, por ejemplo, es una indiferencia tan grande, pueden ser los más grandes criminales los que están en el poder o los que mantienen a los que están en el poder. Y eso ha seguido pasando desde hace décadas, eso no es una situación nueva, ¿no? Y parte sin novedad también, o sea, aquí es una actitud un poco indolente. Pero bien, no estoy queriendo juzgar a nadie, quiero que me entiendan, es que este fenómeno pasa. ¿Qué es lo que debe pasar en la iglesia? A veces ha pasado eso también. Seamos honestos, ha habido algunos que se han creído superior, un párroco que oprime, un obispo que oprime. Ha habido quien se ha colocado en situación, a veces en los grupos, ¿no? Aparece que el coordinador, oíganme, resucitó Calígula, oigan, resucitó Hitler, son unos mandones, a veces hasta los fundadores de grupitos. Ya, no. Lo nuestro es otra cosa, hombre. El camino nuestro es el servicio. Lo nuestro es servir, como el Señor Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Somos cristianos, imitamos a Cristo.
no somos hitlerianos, no somos mussolinianos, no somos neronianos. O sea, lo nuestro, y puedo seguir mencionando, no todos los nombres habidos y por haber, qué sé yo, piensen, no somos stalinianos. O sea, y bueno, y en cada país, ¿no? Tenemos dictadores en todos lados. Entonces, no somos eso. Nosotros somos seguidores de Cristo. Que se note que ya llevamos 2 semanas. Les invito a hacer oración. Del anhelo de ser considerado, del deseo de ser alabado, del ansia de ser honrado, del afán de ser consultado, del empeño en ser aprobado, de la aspiración a ser perfecto, líbrame, Jesús. Del afán de almacenar bienes, del anhelo de ser rico, del empeño en caer bien, del deseo de sobresalir, del ansia de darme a la buena vida, de la aspiración a no fallar, líbrame, Jesús. Del temor a ser despreciado, del temor a ser calumniado, del temor a ser olvidado, del miedo a ser ofendido, del miedo a ser ridiculizado, del miedo a ser acusado, líbrame, Jesús. Del temor a lo desconocido, del temor a ser amado, del temor a salir perdiendo, del miedo a vivir en pobreza, del miedo a renunciar a lo necesario, del miedo a fracasar en la vida, líbrame, Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Alguien me preguntaba en privado, Padre, ahora nos da la bendición, ¿qué pasó? Varios de ustedes me lo dicen, y bueno, tienen razón, yo soy sacerdote, para eso me ordené, para bendecir, para ayudar, para celebrar, para unir, para denunciar también, claro que sí. Así que cumplo con las recomendaciones que me han dado. Espero que a nadie le moleste. Feliz miércoles para todos.